Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio donde conversamos de todo lo que tienes que saber para empezar la semana. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien emocionado por esta semana nueva. Bueno, súper. Esta semana, como siempre, empezamos cargados de datos. Bueno, el tema más importante y más sonado y que hemos pues denominado este podcast es el tema de los aranceles en Estados Unidos. Otra vez volvemos al rollo de los aranceles y cuéntame así como en palabras muy sencillas y muy claras para una persona, digamos, del común, ¿qué pasó con los aranceles? Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo esos aranceles son improcedentes como estaban, entonces dio la orden de desmontarlos completamente. Posterior a esta decisión, casi que de inmediato, Trump anuncia que por decreto va a colocarle arancel a todo el mundo por igual del 10%. ¿No es del 15? Del 15. 15, 15, Ah, 15, sí, 15, señor. 15. Bueno, y recordemos que de hecho, antes de que iniciara todo este tema de la guerra comercial en Estados Unidos, pues efectivamente el promedio de los aranceles en Estados Unidos era más o menos del 7%. Con todos esos aranceles diferenciados y con todo ese ruido, llegó al 15%. O sea, finalmente, para personas del común no pasó nada. Los aranceles siguen exactamente en los niveles que estaban en promedio. Lo que pasa es que sí genera volatilidad porque hay unos ganadores y unos perdedores. Entonces los europeos ya, pues digamos que la Unión Europea está, digamos, lista para sacar los dientes y decir, bueno, entonces usted me pone esto, entonces yo le quito esto. Entonces vamos a empezar otra vez en ese rifirrafe y en esas negociaciones y devolvernos un poco a lo que estábamos viviendo un año atrás. Pero en términos generales, pues eso, el balance debería ser neutral y pues eso le incorpora algo de ruido a los mercados. Bueno, otro tema que ha generado mucho revuelo a escala internacional y pues ha sonado muchísimo es el tema otra vez de Irán. Esto pues se ha traducido, digamos, en precios del petróleo que han estado un poquito presionados, algo de volatilidad en los mercados. Para una persona, digamos, del común, ¿qué implica esto? ¿Cómo le explicarías lo que está pasando en Irán? Bueno, lo que estamos viendo es alrededor, digamos, en el estrecho de Hormuz, un levantamiento, digamos, en la tensión política entre Estados Unidos y el gobierno de Irán. Estados Unidos ha aumentado el despliegue de tropas en la región y esto, pues, por parte del gobierno de Irán no le ha gustado, sin contar también todas las operaciones, sobre todo de la Fuerza Aérea en el lugar. Esto, digamos que una de las preocupaciones es que llegue a haber un posible bloqueo para los barcos petroleros que transitan por la región, lo cual podría presionar más los precios del petróleo hacia arriba o incluso una escalada del conflicto, pero muchos analistas los descartan, digamos, por esa tendencia de Trump de echarse para atrás en esta clase de cosas, de hacer la amenaza, hacer el despliegue de fuerza y al final retroceder con toda esta situación. O sea, en palabras cortas, un poco más de volatilidad y precios del petróleo presionados con algo de tendencia alcista de las acciones del sector energético, pero de corto plazo no esperamos nada grave, ¿correcto? No. Bueno, otro tema que, pues digamos, la semana pasada fue una semana de datos de crecimiento. A comienzos de la semana tuvimos el dato de crecimiento en Colombia, que salió por debajo de la expectativa del mercado, y también tuvimos en la semana el dato de crecimiento en Estados Unidos, que salió levemente por encima de la expectativa del mercado y alcanzó un nivel de 2.2%. ¿Cómo viste este dato? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Algo para resaltar? Bueno, yo lo veo como un dato positivo. Tuvimos una semana sobre todo de mucha volatilidad en el sector tecnológico y unos resultados corporativos que no terminaban de acompañar tan bien como algunos analistas lo esperaban, pero que el crecimiento esté por encima, digamos que da una buena idea de, bueno, tuvimos de pronto un trimestre un poco bajo, pero no hay un cambio, digamos, de fondo en esa tendencia de que Estados Unidos es una economía relativamente confiable para poder invertir en según qué sectores. Perfecto, o sea, la resiliencia de la economía de Estados Unidos sigue demostrándose con números y aterricemos al caso ya local, porque nosotros esperábamos un crecimiento más hacia el 2.8, salió 2.6%, de hecho el último dato estuvo por debajo de la expectativa del mercado, 2.3% y un poco el balance es que el crecimiento se dio pues vía gasto público, que jalonó mucho el consumo privado, pero también tuvimos un retroceso muy grande en todos los sectores relacionados pues con la inversión, particularmente el sector de la construcción, algo del sector pues digamos agrícola y obviamente pues digamos el sector petrolero o minero energético pues muy afectado. ¿Cómo viste ese dato? ¿Qué implicaciones tiene esta semana? Estamos en temporada de resultados corporativos, tenemos la temporada pues digamos, el dato de CIBES. ¿Cómo crees que esa menor dinámica del crecimiento impacte un poquito el comportamiento del mercado accionario en Colombia?
Bueno, de por sí ya vimos durante el año un aumento muy rápido de la valorización de las compañías colombianas y el mercado empezó a decir, bueno, de pronto creo que nos estamos pasando, ya nos superamos el target hace rato y vimos algunas correcciones. Ahora, con este dato de crecimiento un poco por debajo, podrían estar señalando, hey, este target se pensaba un año, necesitamos primero ver los resultados y después sí dar la valoración, porque con estas valoraciones tan altas y con un resultado de crecimiento tan bajo y como ya lo mencionaste, impulsado principalmente por gasto público, pues es complicado mantener esas valorizaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres decir? Que en términos generales las acciones en Colombia se van a mantener bastante estables o de hecho tú estarías viendo correcciones. Yo creería que en el corto plazo seguiríamos viendo correcciones. O sea, si seguimos en un año electoral, es cuestión de que la próxima semana salga una nueva encuesta y lo que veamos sea, no sé, un salto grande para algún candidato que nadie se espere y entonces el mercado viene, es una corrección. O sea, cualquier cosa en este momento puede pasar y teniendo en cuenta los niveles en donde estamos, hay mucha sensibilidad, digamos, a esos posibles eventos o noticias. Digamos que el Grupo CIBE hasta el final saca unos resultados no tan positivos. Entonces, ¿qué podría pasar? Como tiene tanto peso dentro del Colcap, podríamos ver una retirada importante de capital del índice, en caso tal de que no acompañe los resultados, teniendo en cuenta también un crecimiento un poco por debajo, unas tasas, digamos, un poco más elevadas, que aunque aumentan, digamos, el margen de ganancia para el sector financiero, estaríamos viendo también menos colocación de créditos, sobre todo de cara al consumo, que es de donde viene gran parte de los ingresos del Mm. grupo. Y toca ver un poco la reunión de esta semana del gobierno con los presidentes de los bancos con el tema de las inversiones forzosas, ¿no? Porque ese es un tema importante, ha habido mucho revuelo, inversiones forzosas básicamente es que parte del ahorro, pues de los colombianos debería enfocarse en algunos sectores que el gobierno diga. Normalmente todo el tema de inversiones forzosas se ha demostrado que no tiene ningún impacto real y que de hecho genera más distorsiones de los beneficios que genera, pero pues vamos a ver y este tema sin lugar a dudas puede ser un tema que impacte al sector financiero. Bueno, Esteban, hablemos un poquito también del mercado de renta fija en Colombia. Vemos que las tasas cada vez están más altas, que el gobierno necesita pues caja, que los inversionistas le prestan, pero cada vez más alta la tasa. Si hacemos alusión a lo que pasó en Brasil cuando las finanzas públicas estaban muy tensionadas, pues básicamente las tasas a las que les prestaban pues superaban ampliamente la inflación, casi duplicaban o triplicaban poco el nivel de inflación. Vamos a ver acá qué pasa, pero pues lo que hemos visto es que efectivamente las colocaciones del gobierno las siguen demandando, pero pues cada vez unas tasas más altas y lo hemos visto particularmente con los títulos de corto plazo, pues que han mostrado una desvalorización importante. ¿Cómo estás viendo ese mercado de renta fija y qué implicaciones tiene esto para pues el inversionista de a pie? Bueno, es verdad que vimos una desvalorización en casi toda la curva, pero como lo mencionaste, pues los títulos que vencen este año vimos una desvalorización muy importante y eso va muy acompañado de la inflación, digamos, esperada para este año. Si lo comparamos con el de 2027, que de hecho ahí sí vimos que las tasas bajaron, pero muy poquito, eso lo que está diciendo es que la inflación esperada para este año el mercado casi que dice que puede que no se alcance el target que ya planteó el Banco de la República y que estemos un poco por encima, alrededor de ese nivel del 6% o incluso más arriba. Ya algunas casas han dicho que podría estar más arriba. Ahora, para el inversionista podría ser, como ya lo mencionamos la semana pasada, una oportunidad de entrada interesante para tener un posicionamiento en tasas relativamente elevadas para un riesgo también relativamente bajo porque estamos hablando de títulos de corto plazo en un portafolio de renta fija, pero también digamos que implica un riesgo porque si se toma posición en este momento, puede que las tasas continúen subiendo más en caso tal de que de manera consecutiva no se consigan los resultados. Si la economía no crece lo suficiente, si el empleo no muestra una mejora, si la inflación continúa saliéndose, digamos, de su target, continuaremos viendo un Banco de la República que suba tasas y al mismo tiempo unos títulos que lo vayan acompañando. Mm. Sí, en síntesis, para el inversionista, básicamente lo que estamos viendo son tasas más elevadas que están descontando un entorno inflacionario muy alto y riesgos en materia fiscal que implican una prima de riesgo importante. Yo le presto a usted, pero me paga alto porque usted no tiene sus cuentas organizadas. Eso, obviamente, ¿no? En términos de oportunidades, pues por ejemplo, lo que hablábamos, nuestros CATs, que son instrumentos de renta fija, plazo fijo, tú puedes anclar tasas altas en plazos mucho más largos bajo la premisa que de aquí a 2 años
pues el tema de inflación y el tema de tasas tenga una tendencia mucho más bajista. Entonces, de acuerdo. Y bueno, y hablemos del dólar, porque el tipo de cambio finalmente subió por encima de 3.700. ¿Qué fue lo que pasó? Porque estábamos súper pegados a 3.600, de 3.660 no subíamos, pero en estos días pues vimos una volatilidad importante en el dólar a escala global y también vimos nuestro tipo de cambio moviéndose cada vez con, digamos, tal vez más energía hacia a ese 3.700. ¿Qué ha pasado? Bueno, tuvimos, digamos, tanto la recuperación un poco del dólar a nivel general, como ya lo mencionaste, tanto como por los anuncios de Donald Trump y la Corte Suprema de Estados Unidos, pero a nivel local también tuvimos el dato de cómo está nuestra balanza comercial. Y digamos que tenemos una situación un poco deteriorada de la balanza comercial. ¿Esto qué significa? Que estamos importando más de lo que exportamos. Y teniendo en cuenta que nuestras exportaciones de café, pues un poco también por un café con un precio mucho más bajo, no están ingresando, no están trayendo tantas divisas, con las flores pasa un poco lo mismo, debido a que estuvimos en temporada, pero con un dólar tan bajo para los importadores, digamos que fue un impacto A los a exportadores. los exportadores fue un impacto importante comparado con el año pasado. Entonces, la expectativa es que para este año no estemos ni remotamente cerca de recibir tantas divisas como el año pasado. Y esto ha presionado esa balanza comercial. Y cuando los inversionistas tienen esto en cuenta, adicional a la inflación esperada, y la comparan con Estados Unidos y dicen, tenemos este margen, esta diferencia entre las inflaciones, tenemos estas diferencias entre las tasas de los bancos en ambos lados, porque ya la Reserva Federal también hizo anuncios, Powell dijo, no vamos a bajar más tasas por ahora, no hay margen para hacerlo, no hay espacio. Entonces, los inversionistas empiezan a sopesar en dónde está mejor nuestro dinero. Los niveles de 3.600 de dólar eran un nivel muy bajo, incluso digamos para donde debería estar. Entonces eso, cuando uno hacía ese análisis de tengo más probabilidades de seguir a la baja o de ir hacia arriba, y si voy hacia arriba, ¿qué tanto? Entonces, haciendo ese balance, uno se asegura más y toma posición en dólar. Entonces, en términos resumidos, pues básicamente los agentes están, digamos, incorporando nuevas expectativas, tasas más estables en Estados Unidos, tasas al alza en Colombia, pero pues ese diferencial o esa expectativa diferencial de tasas pues se afecta. Y por el otro lado, como salió el dato de crecimiento y salieron las importaciones de la gente desbordadas porque la gente está comprando muchas cosas de afuera, pues básicamente eso pues posiciona a Colombia con la posibilidad de menor entrada de, digamos, de recursos en dólares, dada ese deterioro de la balanza comercial. Bueno, pues ya estamos acabando y pues antes de terminar, tal vez algún chismecito corporativo, algo que nos quieras contar. Bueno, de hecho, con toda esta situación y con la Corte Suprema de Estados Unidos revirtiendo los aranceles que había puesto Donald Trump, muchas compañías, entre ellas Target, entre ellas Goodyear, sobre todo compañías de consumo, están demandando al gobierno para que les devuelva por lo menos una parte del dinero. Todavía está en duda a ver hasta qué punto esto puede ser retroactivo, digamos la decisión de la Corte Suprema, pero en este momento creo que ya van más de 1.000 compañías que están demandando al gobierno para que les devuelva su plata, y habrá que ver cómo se resuelve esto, porque si ocurre podríamos ver, digamos, un ingreso de cash importante para estas compañías, sobre todo en consumo. Recuerda que fue uno de los sectores que menos alcanzó, digamos, esos objetivos de ingresos para el año pasado. Estábamos alrededor del 45% de compañías que no alcanzaban los resultados. Esto podría ser una inyección importante de liquidez que podría ser un catalizador importante para este sector en este primer trimestre. De acuerdo. Bueno, sí, eso es clave. Y otro tema clave, pues que tal vez ha generado mucho revuelo, es el tema de la situación en México. Con la caída del Mencho, se han cancelado vuelos a algunos lugares de México, pues el gobierno le ha declarado estado pues, de emergencia en algunos regiones de México, recomendándole a la gente pues que se quede en sus casas. Tal vez la pregunta es, bueno, ¿cómo ves esto y si tiene algunas implicaciones desde un punto de vista de mercado? Si efectivamente las acciones en México, que han sido acciones de altísima valorización, y los mercados, digamos, de América Latina y particularmente, podría haber algún impacto en nuestros mercados de esa noticia. Bueno, a nivel externo,
es probable que no. O sea, digamos, cuando estamos hablando fuera de la economía mexicana, veríamos ciertas afectaciones, sí, a nivel doméstico, en el estado de emergencia, por posibles bloqueos en caminos, por un aumento de la violencia, como ya lo hemos visto, la situación, digamos, que durante la noche del domingo estuvo compleja en México, ya la presidenta hizo un llamado como a la calma, a mantener la tranquilidad, que están manejando, digamos, el tema de la seguridad en este momento. Podríamos sí ver algunos retrocesos en compañías que de pronto tengan exposición a esta situación. Eh, y bueno, también tanto en lo bueno como en lo malo se pueden abrir oportunidades para todos los inversionistas. Podrían algún análisis decir, hey, esta compañía puede ser interesante debido a esta situación, ¿sí? Porque digamos que en toda esta situación también de violencia, los gobiernos tienden a hacer inversiones importantes en estas regiones para evitar, digamos, que haya interés hacia las actividades delincuenciales. Ya vimos el ejemplo en el caso de Medellín en su momento, toda la inversión que buscó realizar la alcaldía y el gobierno nacional en las regiones afectadas, y hoy en día digamos que son zonas mucho más seguras de lo que eran en su momento. Eso también podría ocurrir en estas zonas de México, pero habría que ver también cómo lo termina llevando el gobierno. Y bueno, para esta semana, ¿qué tenemos que tener en cuenta los inversionistas? ¿Qué tenemos que estar revisando? No pasó al fin nada con el salario mínimo, tenemos los datos corporativos, el rebalanceo del MSCI Colcap. Cuéntanos qué tenemos que tener en el radar los inversionistas de a pie en estos días, pues para ver cómo organizar nuestras inversiones, qué decisiones tenemos que tomar. Bueno, importante con los rebalanceos del Colcap, uno siempre puede hacer esas oportunidades de, bueno, yo sé que en el índice por cómo está constituido van a mover esto, mirando un poco las valuaciones de las compañías a cómo debería rebalancearse el índice. Eso puede ser una oportunidad interesante, fundamental para los inversionistas locales el resultado de Bancolombia. ¿Sí? Sí, Porque Bancolombia tiene demasiado peso, entonces eso va a estar marcando todo y como ya lo sí, mencionaste, sí, perdón, aún no me acostumbro al cambio. Y ay, se me olvidó. perfecto, bueno, Grupo Cibest y lo del rebalanceo. Y bueno, ya el tema de un dato curioso para terminar. Bueno, digamos que con todos estos, digamos, escenarios inflacionarios que tenemos alrededor del mundo, durante la República de la Weimar, estamos hablando de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, pues tuvieron un periodo hiperinflacionario enorme donde el dinero perdía el valor de un día para otro y lo que la gente hacía era comprar, digamos, activos útiles, ¿sí? En este entonces, digamos que un activo útil era un caballo te sirve para transportarte, te sirve para trabajar y en un futuro lo puedes volver a vender de todas formas, ¿sí? Los caballos pues viven bastante, entonces esto era como el refugio que utilizaba la gente entonces. Hoy en día también hay, digamos, activos útiles o activos refugios que a uno le pueden dar cash, una casa, un título relativamente seguro de algún gobierno. Digamos que si uno está en Colombia, buscar esa exposición por fuera, si uno tiene temor, o si uno tiene temor a Estados Unidos, buscar otra economía. Esos activos refugios siempre son útiles en esos escenarios porque es a donde uno puede volcarse, digamos, con seguridad para evitar esa afectación de la pérdida de valor. Bueno, pues interesante y lo que demuestra es que efectivamente la inflación es un factor clave en la vida cotidiana y en la medida en que haya presiones inflacionarias, pues la planeación es un poco más difícil. Bueno, pues si quieres saber mucho más acerca de estos temas, no olvides seguirnos en nuestro Expreso Financiero. Hasta la próxima.